Buenos días a todos, mi nombre es Nelson Ramos, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la auditoría energética en los conceptos básicos. La presentación la voy a plantear de la siguiente manera. Voy a empezar definiendo un poco acerca de lo que es la auditoría energética, quién es el que la hace, por qué se hace, qué objetivos tiene, cuál es el alcance de una auditoría energética, en donde me enfocaré a lo largo de toda la presentación en dos puntos, en dos sectores, que son el sector de las empresas y el sector residencial. Posteriormente voy a plantear los motivos por los cuales estoy haciendo más enfoque en estos dos sectores, porque hay una gran diversidad de escenarios donde una auditoría energética tiene cabida. Entonces lo voy a especificar un poco esas dos partes. ¿Qué se analiza en la auditoría energética? También le hablaré de eso y finalizaré un poco con lo que es los tipos de auditoría energética y las etapas de la auditoría. Okay. La auditoría energética. La auditoría energética se define como el procedimiento a través del cual es posible obtener información fiable y objetiva sobre el consumo energético de un determinado edificio o de una determinada residencia, para poder detectar qué factores afectan dicho consumo. De este modo, se puede entender de qué forma se está empleando la energía en una determinada empresa y así poder identificar dónde se puede estar desaprovechando o dónde se puede estar despilfarrando la energía, para poder posteriormente con esto establecer o hacer organizar las posibles estrategias de ahorro energético. Una auditoría incluye, por lo tanto, un estudio completo, tanto de los factores del tipo técnico como los del tipo económico, que influyen sobre el consumo de todas aquellas instalaciones o equipos que consumen energía dentro del edificio objeto de estudio. La auditoría energética finaliza posteriormente con un informe técnico, en el que se van a detallar todas las medidas adecuadas para realizar una gestión y uso adecuado y racional de la energía. Se debe tener en cuenta también de que en el caso de edificios del sector terciario o industrial, tales medidas no van a condicionar a que la empresa baje su calidad o que baje su productividad. Y en el uso residencial esto no va a interferir tampoco en cuanto a la habitabilidad que tendrá el edificio. Al contrario, más bien les favorecerá en ambas áreas. El objetivo de la auditoría, por lo tanto, el objetivo final es, por un lado, aportar medidas eficaces para racionalizar el consumo de energía, y por otro lado, optimizar los procedimientos y procesos de una determinada actividad que conlleve el uso y consumo de energía. De manera que los objetivos se van a centrar en lo siguiente. Primero es el obtener información. ¿De qué se va a obtener información? Sobre, perdón, sobre el historial, la facturación de energética, el historial de consumo que tiene una empresa a través de las facturas de luz de la empresa que tienen contratadas. Se va a realizar también un inventario de análisis de todos aquellos equipos que consumen energía, como de las instalaciones térmicas, como de la envolvente térmica del edificio, mediante cámaras termográficas. Y esto lo que va a hacer es cuantificar y analizar todos estos tipos de consumo energético que se pueden dar, y a partir de esto se puede establecer cuáles son los sectores donde haya que incidir y lo que haya que bajar un poco más el consumo de energía. Por lo tanto, después se irán a proponer unas recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. Otro objetivo es el cuantificar los ahorros. ¿A qué se refiere con la cuantificación de ahorros? Me refiero a que se va a establecer cuáles son los periodos de amortización, en qué periodo se va a comenzar a obtener un beneficio de las medidas que se irán a tomar. Y posteriormente se hará un análisis en cuanto a las tarifas. Se van a comparar todas las tarifas energéticas que ofrecen las compañías y se escogerá la más óptima o la más adecuada, dependiendo del costo de todas ellas. Y bueno, finalmente también se proponen medidas en cuanto a la gestión adecuada del uso del agua. Por lo tanto, tenemos como principal ventaja, en el caso de organizaciones y empresas, el impacto positivo que genera el reducir los costes de producción y
De igual manera mejora la competitividad empresarial, ya que sobre todo se consigue una racionalización y se va a optimizar el consumo energético en los procesos productivos. Algunos de los beneficios, otros beneficios que va a obtener la empresa, por ejemplo, es que va a mejorar su plan de mantenimiento. Es muy importante al buscar propuestas para mejorar la eficiencia de los equipos. También algunas de las propuestas van a ser mejorar los planes de mantenimiento, eh, o algunas veces pueden ir hasta mejorar planes de mantenimiento o cambiar algún tipo de instalación o un equipo. También se va a conocer, la empresa va a conocer en detalle todo el inventario de equipos que tenga con sus equipos de medición. Se va a minimizar también las emisiones y subproductos de la instalación. Se va a tener un asesoramiento para mejorar un poco los hábitos de consumo que tienen los empleados o los usuarios del edificio o de la residencia. Y todo esto a la larga lo que va a generar es tres aspectos muy importantes: mejora de competitividad, eh, una reducción en los consumos y costes energéticos, y también una mejora medioambiental. Ahora, ¿dónde y por qué tiene sentido la auditoría? Existen una multitud de escenarios donde una auditoría tiene cabida. La respuesta a esta pregunta la puedo contestar de manera muy simple y sencilla, y es que una auditoría energética tiene sentido siempre y cuando hay un alto consumo energético y un gran potencial de ahorro. Eh, en esto, o sea, dado el amplio abanico de posibilidades que van a surgir gracias a esto, se va a reducir al mundo de las empresas y a las comunidades de vecinos esta presentación. Por lo siguiente, ya que por lo general estos son los escenarios donde más energía se consume. Esto hace que inevitablemente el potencial de ahorro en muchas ocasiones sea tremendo, sea enorme. Las empresas, aun si variara un poco la actividad que ésta hace, eh, esta no necesitará igualmente un uso constante de energía para el desempeño de su actividad. Y por su parte, la comunidad de vecinos generalmente está compuesta por una multitud de personas que hacen uso de la energía a diferentes horas del día, a las 24 horas del día. Entonces, dada la naturaleza de cada una de estos escenarios, la inversión a realizar para conseguir una auditoría energética es prácticamente nada, ya que, por ejemplo, en el caso de la empresa, el gasto necesario apenas va a suponer muy poco comparándolo con todo el potencial de ahorro económico que esta empresa va a tener después, y que a la larga va a favorecer a la competitividad de la misma empresa. En el caso, por ejemplo, de la comunidad de vecinos, dividir el coste de la auditoría energética entre todas las viviendas que conforman la comunidad supone generalmente una derrama tan pequeña de dinero como alguna otra actividad que vaya a hacer o que piensen financiar en la comunidad. Entonces, para estos casos, el coste de llevar a cabo una inversión energética va a quedar amortizado normalmente en término medio entre 5 y 6 primeros meses a partir de la puesta en marcha del plan de acción. Entonces, al ser el escenario de considerable magnitud, las medidas pueden variar mucho. Pueden ir desde medidas que no necesiten ningún coste, donde haya solamente que implementar algún tipo de, de ahorro en cuanto a la manera en que los vecinos usan la energía o usan las luces, hasta puede ir a una medida en donde se tenga que cambiar por completo un equipo o una inversión para la implementación de algún equipo de ahorro, por ejemplo. Además de todo esto, también hay que destacar que aún por encima de todo lo que dije anteriormente, realizar una auditoría energética va a suponer como una apuesta para la responsabilidad social, por el cuidado del medio ambiente y por una gestión eficiente de los recursos que disponen. Ahora, ¿quién hace una auditoría energética? Eh, Normalmente la auditoría energética la hacen dos gentes: lo que es el auditor jefe, que es el auditor jefe tiene un perfil normalmente, un profesional multidisciplinario, perfil ingenieril o perfil arquitectónico, que tiene conocimientos sobre las necesidades energéticas de un edificio. Esta calificación se puede obtener mediante cualquier ciclo formativo profesional, o a través de la experiencia profesional en el ámbito energético, mediante cursos. Hay organismos oficiales
que dan un título, otorgan título homologado de auditor en jefe cuando se tienen algunos requisitos. Por ejemplo, una formación universitaria, posteriormente es un curso en promedio de 200 horas para ser auditor jefe, aprobar el examen del curso y tras un mínimo de 20 auditorías, normalmente se otorga el título de auditor en jefe. El otro ente es el equipo auditor. Antes de una auditoría, el auditor en jefe puede conformar lo que se conoce como un equipo auditor. Estos equipos están formados por profesionales que van a facilitar la labor del auditor en jefe y que van a garantizar la veracidad de los datos obtenidos. Entre ellos puede haber especialistas eléctricos, o especialistas en la medición, o especialistas en la obtención de datos a través de un software. En estos equipos también puede haber personas que representen entidades externas que solamente estén ahí para verificar y validar el proceso de auditoría. Ahora, el alcance de la auditoría. Normalmente no se establecen unos requisitos mínimos que una auditoría energética debe tener, pero esta no lo obliga a que sea una estructura fija que no pueda ser modificada. De esta forma son las empresas las que van a decidir sobre qué contenido van a incidir con más fuerza. Lo único obligatorio que tiene que tener una auditoría para ser válida es que tiene que tomar en cuenta todos los recursos energéticos que haya en la empresa y a la hora de la medición tiene que tener una medición más del 85% del consumo total de la empresa que se esté auditando. En cuanto a qué contenidos va a tener la auditoría, estos pueden variar respecto al tipo de auditoría que se esté haciendo. Normalmente tienen unos estándares, cada auditoría tiene un estándar específico en cuanto a la presentación o a los datos medidos o a los datos verificados y actualizados. Tienen también diferentes tipos de representaciones gráficas para el perfil de consumo de energía. Cuando hablo del perfil de consumo de energía me estoy refiriendo, normalmente es una gráfica donde se detalla qué sector está consumiendo cuánto de energía, también en función del costo. eh, y bueno, finalmente es importante también realizar un registro e información de la auditoría, ya que una auditoría solamente es válida por 4 años, es decir, después de estos 4 años se tiene que volver a actualizar la auditoría o hacerla nuevamente. Por ello que las empresas normalmente tienen que hacer un registro de esta. Los tipos de auditoría. Existen varios tipos de auditoría energética y las cuales se diferencian por el alcance de estas y que van en función de factores como las áreas realizadas o el tipo de servicio energético que se está analizando o así como los procesos analizados, de manera que estas se ocupan en 3 niveles. El primer nivel es lo que es la auditoría preliminar. Esta es una auditoría un poco simple o básica. ¿Y por qué digo simple o básica? Es porque se realiza, por un lado, con un diagnóstico visual del edificio, se recopilan los datos del edificio, pero unos datos básicos. Aquí no estamos hablando nada de planos o de la envolvente, el plano constructivo o proyectos que tenga la empresa. Se hacen unas entrevistas mínimas, un estudio no muy detallado sobre la facturación de los servicios, servicios energéticos, perdón, y así como la obtención de otros datos sobre su mantenimiento y obteniéndose un diagnóstico no muy exhaustivo, como ya dije, sobre las oportunidades de ahorro y mejora de la eficiencia energética. Este tipo de auditoría normalmente tiene un coste más bajo que los próximos que hablaré. La auditoría de nivel 2 o auditoría detallada es un análisis más detallado, como su nombre indica, parte de una mayor cantidad de información previa de los sistemas constructivos, como de las instalaciones o planos, memorias de proyecto, presupuestos, o así como la realización de pruebas o comprobaciones mediante el empleo de equipos técnicos de medición. Aquí sí se hace un método experimental donde se miden como tal los consumos que tiene cada área del edificio. Entonces esto puede abarcar o todos los recursos energéticos del edificio o un único recurso. De ello dependerá también el precio. La auditoría especial es un caso similar a la auditoría detallada, pero la única diferencia es que en este tipo de auditorías se va a analizar un poco el consumo por aparatos y para esto se van a requerir, o sea, se van a necesitar medir parámetros más complicados que requieren unos equipos más caros para hacer esto y de ahí a que esta sea una auditoría que sea más cara.
Ahora, ¿qué se analiza en una auditoría energética? Aunque a la hora de realizar una auditoría energética cada técnico puede analizar cosas diferentes, lo cierto es que existen ciertos puntos que un buen profesional no debe pasar por alto si realmente se quiere encontrar oportunidades de ahorro para plasmar en el plan de acción. Entonces, por ende, se recomienda que se analice lo siguiente, lo que es los consumos energéticos. Esto es a través de facturas energéticas de los periodos anteriores, de años anteriores, y se va a hacer una comparativa entre todos estos datos, este historial de consumo, con los datos óptimos del edificio que se está auditando. Otro aspecto a tomar en cuenta es el análisis de la red eléctrica. Se va a ver el contraste de la realidad que muestra la factura de luz de la empresa contratada con el análisis de la red eléctrica que se está haciendo. Entonces se va a evaluar en este punto también lo que es la energía reactiva que tienen algunos equipos. La energía reactiva, brevemente aquí para explicarlo, es una energía que algunos equipos absorben de la red eléctrica, pero que la devuelven. Pero aún así es una energía que se está consumiendo y las empresas eh, que prestan servicios de luz siempre las cobran igual. Pero es una energía que no la aprovecha como tal el aparato o el equipo. Por ejemplo, algunos aparatos que tienen bobina hacen esto. Entonces, si lo pusiéramos en otro contexto, podríamos decir que es un caso similar como cuando uno va a tomarse una cerveza. Tú al servirte la cerveza vas a tener lo que es el líquido de la cerveza, que es lo que en verdad vas a estar consumiendo, lo que te vas a beber, pero siempre va a quedar una capa de espuma. Esta es la energía, podemos ponerlo en contexto con la energía reactiva, porque no es una energía que vayas a aprovechar tú como tal, pero igual estás pagando por eso, pues. Eh, Otro aspecto es la parte de la envolvente. Esto es un poco en cuanto a los aislamientos térmicos, donde puede haber pérdida de energía. Todo esto se tiene que analizar, ya que un mal aislamiento en las paredes, vidrios o algún marco de puerta puede suponer un gran despilfarro de energía para la empresa. Otro aspecto es la iluminación. En muchos casos, la iluminación de los edificios no es la óptima. Esta se ha de proporcionar con el menor consumo energético posible, se tiene que brindar una iluminación suficiente. Para ello, durante la auditoría se hará un inventario de todos los equipos lumínicos que existen y se va a ver cuál es la potencia que están consumiendo y se va a comparar un poco con el punto óptimo al que deberían estar trabajando. Otro aspecto es la climatización y los equipos de aire acondicionado. Otro punto a tratar es que dependiendo del sistema utilizado, reducir la cantidad de suministro, por ejemplo, de una caldera, puede suponer un enorme ahorro para lo que es la comunidad o para la empresa. Y otro aspecto es los equipos. Cuando me refiero a equipos, me refiero a todos los equipos eléctricos, de climatización, ventilación, calderas, bombas, para comprobar que estén funcionando un rendimiento óptimo. Entonces aquí van a venir lo que son las recomendaciones de mantenimiento que sean periódicas y que en caso de ser necesario se sustituyan los equipos cuando hayan quedado ya obsoletos. Otro aspecto que normalmente se analiza es todos los equipos que utilicen para controlar y gestionar el uso de la energía. Tienen que ser revisados para comprobar que tengan buenas mediciones. En este caso pueden ser lo que son los PLCs. Normalmente son los equipos que se utilizan para controlar los procesos, la parte de automatización. Y bueno, normalmente la auditoría contempla un estudio por fases o etapas del edificio objeto, de sus instalaciones y de sus equipos. Estas etapas son las siguientes. La primera es la recopilación de información. Posteriormente viene la toma de datos o la parte experimental, donde se hacen las mediciones. Luego se hace como un balance energético para posteriormente encontrar las propuestas de mejora que mejor se adapten a todo lo que es el diagnóstico que se tenga de la auditoría, y posteriormente se hace un informe final donde se valide ya la auditoría y donde esté planteado todos los aspectos ya mencionados. Cuanto a la planificación y obtención de datos, en esta fase se realizará una recopilación de la mayor información posible de relación al edificio o en relación a la residencia. Normalmente hay unas etapas en esta fase, como son por ejemplo la entrevista con los responsables del edificio, recoge información sobre el mismo,
así como de sus ocupantes, especialmente los sistemas constructivos del envolvente, la facturación de los consumos, características técnicas de las instalaciones, régimen de uso y ocupación, condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Se hace también una planificación de la auditoría al hacer una hoja de ruta, al establecer los plazos donde esta auditoría va a tomar acción. Posteriormente se hacen unas visitas o inspecciones visuales diferentes. Estas normalmente se van a hacer con una manera de checklist, donde se van a identificar los posibles problemas o deficiencias. Normalmente aquí se va acompañado del encargado de lo que es el mantenimiento, y bueno, y se va a contrastar un poco la información recopilada con lo que ellos estén planteando. También se hacen cuestionarios para los usuarios o a los empleados del inmueble, y en el mismo se va a recoger información un poco acerca del estado del edificio, del confort térmico del mismo, así como de los mismos hábitos y comportamientos de ellos que puedan generar un inadecuado uso o gestión de algún equipo o de la misma instalación. Otro aspecto importante que se toma aquí en cuenta en la planificación es que se hace una simulación térmica para estimar las cargas térmicas y demandas que necesita el edificio. En estas fases se procederá a realizar una simulación del comportamiento, tal vez vía de un software, por ejemplo, o a través de otro programa que existen actualmente para tal fin, y se realizará una estimación teórica de las cargas y demandas del edificio para saber cuál es su estado óptimo. Y posteriormente se cubre lo que es el informe final, en donde se dan las principales conclusiones del inicio o un primer diagnóstico de todo el inmueble. Existen dos tipos de cuestionarios, los cuales son los cuestionarios por zonas y por sistemas. Los cuestionarios por sistemas son aquellos cuestionarios que se hacen dependiendo del sistema que pertenezca a un equipo. Si pertenece al sistema de climatización o al sistema de iluminación. Y los cuestionarios por zonas son aquellos cuestionarios que van a depender del área donde esté cada equipo, del área o ubicación dentro de la empresa. Un ejemplo de cuestionario es el siguiente: te da una ficha del equipo, en este caso es generador de calor, formaría parte del sistema de climatización, podría ser. Se colocaría el nombre del equipo, la ubicación, marca, modelo, así como está esta ficha. Este cuestionario puede estar también cuestionarios para los mismos empleados o los usuarios del edificio, donde se le hagan preguntas respecto al confort térmico, respecto a lo que normalmente, cómo manipulan los equipos, etc. La otra fase de la auditoría es lo que es las medidas y registros de los factores energéticos. Esta está dividida en dos pasos. Normalmente se hace una planificación del proceso de medición, en donde se van a planificar las fases de la medición, se va a tener en cuenta los equipos que se van a usar y las zonas donde se van a obtener las mediciones. El otro paso es: se van a tomar en cuenta los parámetros más frecuentes que se van a medir en el edificio de estudio, y así como los equipos empleados, que los equipos empleados son los siguientes. El analizador de red, se utiliza para tener un registro continuo de los parámetros energéticos de tensión, intensidad de corriente. El multímetro o pinzas perímetras, pinzas o altímetras, se utiliza para tener medidas puntuales de intensidad de tensión y potencia en los equipos. El luxómetro se encarga de medir los luxes, detecta las zonas que están sobreiluminadas o las que le hace falta iluminación. El termohidrómetro se encarga de medir parámetros de temperatura, ambiente y humedad. La cámara termográfica mide lo que es la radiación térmica, detecta las pérdidas de energía, pérdidas térmicas de conducción o sobrecalentamiento de algún equipo. El analizador de gases analiza lo que son los gases de combustión, la calidad de la combustión. Y el caudalímetro mide el caudal o el gasto volumétrico de un fluido, por ejemplo. Los más utilizados son lo que es el analizador de redes eléctricas. Es de los más utilizados, permite medir o calcular los parámetros de una red
Y no solo eso, sino que también permite memorizar todos estos datos. Va a tener un registro para posteriormente trabajar con el registro. El analizador de gases de combustión es un equipo que permite el análisis de los gases de combustión, capaz de medir o calcular los parámetros que determinan el proceso de combustión de un determinado equipo, de un motor, un calentador, una caldera. Los parámetros que puede medir son la concentración de oxígeno, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, la temperatura del aire ambiente y gases, índice de combustión, etc. Y el luxómetro se emplea para medir lo que es el nivel de iluminación en una determinada zona, tratándose generalmente de una sonda fotosensible y de un analizador, como se pueden ver en las figuras. Otros equipos empleados. Además de los anteriores ya mencionados, otros equipos de medición frecuentemente empleados son los amperímetros para medir la intensidad eléctrica, los manómetros para medir lo que es la presión de un fluido y el caudalímetro para medir lo que es el caudal de un fluido por una tubería. La tercera fase es lo que es el estudio del balance energético. En esta fase se va a proceder a analizar toda la información recogida en las otras dos fases anteriores, tanto la referente al estado del edificio, instalaciones térmicas, como la obtención en la simulación energética y en los registros, para obtener conclusiones respecto a 4 aspectos. El primero es el cómo se distribuyen los consumos energéticos según el periodo tarifario. Determinar cuál es dicho consumo real en los periodos valle, llano y punta, e igualmente se debe obtener cuál es la distribución de dicho consumo según el área. ¿Qué me refiero yo con periodos tarifarios? Normalmente el costo de lo que es la energía eléctrica varía dependiendo de la hora donde se esté utilizando. Esto es lo que se llama como un periodo tarifario. No es lo mismo la demanda de la energía eléctrica no es la misma a unas horas que a otras, por ejemplo, como se puede ver en la gráfica. Normalmente a las 7 de la mañana es cuando comienzan a operar, comienza el día, comienza uno a lo que es a trabajar, a operar las máquinas, comienza el consumo energético a subir, posteriormente a bajar ya a altas horas de la noche. Todo esto se va a analizar dependiendo el coste, dependiendo del equipo que se esté utilizando, qué horas se utiliza el equipo, el coste, el tipo del costo, etcétera. Otro aspecto es la representación gráfica y análisis de los parámetros del consumo eléctrico y del resto de energías combustibles, por ejemplo, para poder detectar la evolución del consumo anual, diario o semanal. Así se detecta también el funcionamiento de equipos fuera de los horarios de trabajo. Se analiza el comportamiento del factor potencia. Aquí es donde se puede utilizar lo que es el perfil de consumo eléctrico para analizar un poco lo que es la evolución del consumo respecto a ciertos equipos. El otro aspecto es el realizar un estudio de la facturación energética del edificio. Para, a partir de los datos anteriores, se puede establecer cuál es la estructura tarifaria de cada servicio eléctrico y escoger la que es la más óptima para la empresa. Y posteriormente una comparación entre los resultados del consumo eléctrico teórico de la simulación con los reales obtenidos a partir de la facturación, valorando qué factores pueden influir en la pérdida energética en cada instalación y generan un consumo excesivo. Así se identifica qué partes de la instalación se puede estar malgastando energía o qué zona de la envolvente térmica, por ejemplo, presenta un inadecuado comportamiento térmico. La cuarta fase es la identificación de las propuestas de mejora. Se van a proponer las mejoras que se deben introducir en el edificio para mejorar el comportamiento energético de su envolvente y de las instalaciones del mismo. Estas mejoras se pueden agrupar en varios bloques correspondientes a los elementos constructivos, por ejemplo, los elementos de climatización, acondicionamiento de aire, así como equipos de regulación y control o recuperación de energía e introducción a energías renovables. En análisis de la viabilidad económica, bueno, todas las medidas propuestas deben ser estudiadas para analizar el coste que se necesita para implementarlas, los periodos de retorno o amortización, así como cuáles pueden ser los problemas o inconvenientes que puede llevar el implementarlas. Todo esto va en este análisis de viabilidad económica. Las medidas de ahorros pueden clasificarse según distintos criterios, como lo son según afecte la oferta o demanda de la energía,
ya que las medidas de ahorro consiguen una reducción en la demanda actual de la instalación, pero existen otras medidas que afectan también a la oferta energética, es decir, que proponen un cambio en cuanto a la fuente de energía consumida. Aquí es donde pueden haber propuestas para implementar lo que es un poco energías renovables. Otro criterio es según el tipo de acción a tomar, ya que la opción puede ir desde la sustitución de los equipos actuales por otros más eficientes, y esto supondría una mejora en la instalación actual. Otra mejora podría ser la instalación de algún dispositivo de ahorro, o otra medida puede ser algo que afecte al hábito de consumo de lo que son los usuarios. Otro criterio es según el centro de consumo al que afecte. Esto depende de si es una instalación de la iluminación o de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o algún proceso, etcétera. ¿Qué aspectos deben analizar estas propuestas? Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta aquí a la hora de hacer o organizar las propuestas. La primera es la situación actual, es la descripción del sistema o el equipo que esté afectado, su desempeño energético y el motivo de por cuál se está proponiendo la mejora. Otro aspecto es el concepto de la mejora. Aquí es donde va una descripción suficiente para justificar el origen del ahorro o de las operaciones o de las instalaciones o modificación de cualquier tipo de equipo que se desea realizar. Es una descripción de los equipos, materiales a emplear, si aplica o si no aplica. En caso de existir varias opciones de mejora, ahí se va a explicar por qué se escogió una opción de mejora específica. Otro aspecto es la situación futura. Es una descripción de la nueva situación en cuanto a equipos y modos de operación que se obtendría tras implementar esta mejora. Otro aspecto es el ahorro energético previsto. Se calculará por diferencia entre la situación actual y la futura sobre la base de lo establecido en el apartado, por ejemplo, que tenga la contabilidad energética cuando proceda, o bien haciendo referencia a valores comúnmente aceptados, o en cuyo caso se citará la fuente de los mismos, energía final, primaria o factores. Otra variable es la variable ambiental. Se cuantificará la cuantificación de la inversión de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. Se deben identificar los factores de conversión empleados y la fuente de los mismos. Y por último están los factores económicos, el ahorro anual derivado de la medida, nuevos costes de operación y mantenimiento, la inversión que necesitará, el mantenimiento para estos nuevos equipos implementados, periodos de retorno, etc. Finalmente, la última etapa vendría siendo lo que es los resultados finales y emisión del informe. En esta última fase se realizará un informe donde se reflejen los objetivos de la auditoría, la descripción del edificio y de sus instalaciones, las medidas tomadas, así como un resumen de los resultados y las recomendaciones junto con las medidas preventivas y correctoras para poder eliminar todos los problemas que se hayan detectado o todos los problemas que pueden influir en el edificio. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la presentación.